Hola, soy Esteban Hinojosa Rebolledos y me acompaña mi queridísima amiga Ruth Briones, a quien admiro mucho, que ahorita se va a presentar ella también. Y estamos inaugurando este ciclo de podcast o de conversaciones, porque muchas veces hemos tenido conversaciones muy nutritivas, diálogos interesantes que ayudan a configurar lo que somos, porque a través de un buen diálogo podemos incluso asumir compromisos intelectuales que antes no teníamos. Y he reflexionado con algunos compañeros y compañeras de este tipo de diálogos sobre la importancia de tener algo resguardado de estos momentos intelectuales, que no estoy diciendo que sean los grandes momentos intelectuales o las grandes iluminaciones, pero que a nosotros nos parece, y pues existiendo la tecnología para poderlos grabar y para poderlos visitar y compartir además con quien pudiera verse interesado en estos temas, pues ¿por qué no hacer? Y Ruth, muy valientemente y solidaria como siempre es ella, dijo, bueno, yo también quiero participar en este primer experimento. Gracias, Ruth. Cuéntanos un poco de ti. Gracias a ti, Esteban. Qué chida iniciativa, la verdad. Me encanta la idea de conversar y de encontrar un espacio de diálogo, de charla informal y sobre todo que siempre hay mucho que platicar y a veces hay poco tiempo y bueno, creo que es una gran iniciativa. Yo soy amante de las abejas nativas, me encanta la música, me encanta hacer fotografía, he hecho lectura dramatizada, un buen rato de mi vida fue cuentacuentos para niños y bueno, actualmente pues estoy colaborando en el tema de abejas aquí en Campeche. Muy, muy agradecida con este lugar. Padrísimo. Y además un tema importantísimo. Oye, ¿estuviste en la literatura infantil también? Sí, Y es, sí, estuve un buen tiempo colaborando con la Red Nacional de Bibliotecas Públicas como padrísimo. cuentacuentos y bueno, en el 2014 participé en la Bienal Internacional de Radio con una mención honorífica. En narración infantil, cuentos infantiles. No, en ese caso fue un trabajo que hice para un museo de la Ciudad de México que se llama Museo Casa de la Memoria Indómita, Ajá. que bueno, fue un tema bastante fuerte, fue una narrativa que hice en honor a la periodista Olga Aragón Castillo Ok. y bueno, es el contexto bajo el cual se crea la primera organización de derechos humanos en México en el contexto de la supuesta guerra contra el narco de los 70s y bueno, es una historia de una desaparición forzada. Oye, Ruth, y ahora que dijiste memoria indómita, para no salirnos del tema, creo que es un concepto interesante, ¿no? La memoria que no se deja domar y que está todo el tiempo golpeando en los cerebros de las sociedades para que se acuerden de lo que ha transcurrido, de lo que ha pasado y no volver a caer en los mismos errores y también señalar los riesgos que tiene una sociedad en el presente y que cuando esa sociedad voltea a ver hacia su pasado, pues lo tendría clarísimo, ¿no? Entonces esa memoria indómita, valiente, siempre presente, es importante que cuente con instituciones que la defienden. No sabía que existía ese museo, pero ya me tocará conocerlo. Ruth, y ahora que mencionas el nombre del museo, Memoria Indómita, esta primera conversación va un poco también en ese sentido. Te propongo que platiquemos sobre el racismo y digo que se relaciona con la memoria indómita porque son tantas los testimonios que tiene nuestra sociedad, huellas de dolor muy fáciles de ver, del racismo, de lo dolor que ha generado el racismo y sin embargo hablamos muy poco. Creo que le falta ser todavía más indómita a la memoria de los campechanos en cuanto a lo que ha provocado el racismo y sigue provocando. Y creo que hablamos muy en voz baja sobre este problema social, que yo insisto, tampoco es que sea un gran conocedor de las culturas del mundo, pero he tenido la oportunidad de estar en contacto intenso y ya a estas alturas de largo plazo con amigas, amigos de otras partes del mundo. Y sí creo que lo que ocurre en Campeche, que esté tan institucionalizado el racismo, creo que empezamos a salir de eso ya, pero creo que aún hoy en día es un problema muy fuerte del que se habla muy poco porque creo que todos nos sentimos un poco culpables. Entonces, aprovechando también que estamos haciendo públicos los discursos, eh, esto nos obliga a desnudar nuestra posición frente a un concepto como el racismo y asumir compromisos, ¿no? No es lo mismo lo que uno platica y se queda nada más en el entorno en el que lo platicó, a que existe una grabación en donde uno mismo está reconociendo lo que Una considera. introspección, ¿no? Porque Tal bueno, al final de cuentas el racismo
como el patriarcado, a veces uno tiene actitudes que no te das cuenta que lo están siendo, ¿no? Y que, bueno, uno perpetúa el racismo a partir de esta inconsciencia y muchas veces de la falta de reflexión o de la normalización, ¿no? De esta problemática. Totalmente. Y algo todavía más dramático del que es el sostén de muchos de nuestros privilegios, el racismo, la estructura que algunos o algunas nos privilegia. ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta que está basada o que tiene alguno de sus pilares basados en el racismo? ¿Con que se conserva la fuerza de nuestro compromiso para luchar en contra o se vuelve todo más bien una pose solamente intelectual? Creo que es una pregunta abierta. Ahorita seguiremos porque sí, insisto, ya estoy empezando a sentir la presión de la cámara y de hacer pública la conversación, pero me gusta que así sea. Y voy a dar unas cifras sobre el racismo base para seguir explorando este tema, porque es dramático lo que ocurre. En México, aquí saqué unas notas que siempre me han interesado mucho. Para empezar, el reconocimiento de la discriminación. El 30% prácticamente de las personas indígenas dicen haber sufrido algún tipo de discriminación. Sin embargo, es muy probable que la realidad sea mucho más dramática. Porque, por ejemplo, si nos vamos a los datos económicos, ve esto, sobre la desigualdad laboral y salarial. Y estos son los datos más recientes. Los hombres indígenas ganan en promedio 4,155 pesos mensuales y las mujeres 3,840 pesos mensuales. Pero resulta que el promedio nacional, cuando uno no desagrega a la población indígena, es de 6,350 pesos. Es decir, un tercio. Si uno lo puede poner perfectamente en estos términos, a los indígenas les cuesta un tercio de su salario potencial el ser indígenas. ¿Por qué? Porque la estructura castiga por ser indígenas. Así es como ocurre, porque eso es una manera totalmente legítima de leer estas cifras. Ahora, ¿por qué te castiga la sociedad por ser indígena? Tú que trabajas con abejas y mucho del conocimiento ancestral es conocimiento indígena, ¿por qué crees que la sociedad castiga el conocimiento indígena? ¿De qué nos acordamos socialmente que pasó en el pasado con los indígenas? ¿De qué queremos deslegitimarlos? ¿Por qué crees que ocurre este costo oculto solo por el hecho de ser indígena? Pues, creo que tiene que ver con una estrategia colonial. O sea, al final de cuentas, menospreciar el conocimiento y de alguna manera, minimizar o tratar de silenciar o desaparecer ciertas prácticas culturales, promueve que tú te puedas apropiar de los territorios, de la cultura, Facilita. facilita, pues, la colonialidad, por decirlo así, ¿no? En mi punto de vista, creo que, de alguna manera olvidar, justamente hablando de la memoria, obligar a la gente a olvidar facilita la perpetuidad de lo que tú quieres imponer, ¿no? Y bueno, en ese sentido, creo que Campeche tiene, justo como dices, este dolor permeado que a veces creemos que la colonialidad tiene que ver, pues, con principios de siglo o antes, o en la época de la corona, pero que en realidad está tan perpetuado y está tan normalizado que hemos llegado a un punto en que el racismo ha sido un factor para la pérdida de la cultura misma, ¿no? O sea, mucha gente, las mujeres y personas con las que yo trabajo en el tema de abejas nativas, pues han sido muy claras en expresar las razones por las cuales, por ejemplo, pues no han querido enseñar la lengua maya a sus hijos, ¿no? Hace poco, Vehículo de discriminación. en un curso que impartimos ahí en la Intercultural Maya sobre uso medicinal de los elementos de la colmena maya, se hablaba, o sea, había 2 partes, ¿no? Y que, bueno, las 2 compañeras mayas, que por un lado teníamos a una compañera, que tiene ya trabajada esta interiorización de su propia cultura y que, bueno, es un testimonio muy bonito el de ella, porque pues, justamente parte de la reflexión de, bueno, ¿qué es ser maya? Yo soy una persona maya, pero ¿qué significa ser maya?, ¿no? Y todo este trabajo que tiene atrás la ha llevado a reapropiarse de su propia cultura y de luchar porque se perpetúe, porque permanezca su práctica cultural, ¿no? Y entonces ella platicando con otra compañera
que le decía que era súper importante enseñar a sus hijos a hablar maya, que ella les había enseñado a hablar maya con mucho orgullo y con mucha preocupación porque se daba cuenta que pues cada día la lengua No, muy y bien. las prácticas culturales se perdían. La otra compañera contestó con algo que me pareció muy doloroso y muy grave y que no tiene mucho tiempo, ¿no? O sea, ella comentaba que en la preparatoria, y pues es una mujer joven, que pues esto que cuenta no debe de tener más de 10 años, o sea, menos de 10 años que sucedió, le tapaban la boca con una cinta gris para que no hablara maya en la preparatoria, ¿no? O sea, que es una práctica profundamente violenta, Sí, claro. o sea, prohibir ¿Y que qué tú hables, y qué está violentando? Además, está violentando tu herencia cultural. y Este, sí. físicamente, o sea, Además, taparse la digo, boca además. con una cinta y que te prohíban comunicarte en tu propia lengua en una institución académica me parece profundamente grave Claro. y Y que es ilegal hoy en día, digo, afortunadamente. afortunadamente, sin embargo, desgraciadamente esto ha sido un factor para que la gente sí haya olvidado a propósito su propia Por cultura, supuesto. ¿no? Porque no fue de forma, o sea, fue un olvido violento, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, fue un olvido obligado de prácticas muy violentas y muy dolorosas que de alguna manera se siguen perpetuando y, como lo dices, institucionalmente, ¿no? O sea, el hecho de que tú en una institución no tengas, por ejemplo, un traductor de fácil acceso, o sea, porque muchas veces pensamos en un traductor y esperamos a que llegue, no sé, cierto caso para llegar a buscar un traductor, pero la realidad es que mucha gente que se acerca a los servicios médicos, a cualquier oficina, o sea, si nos ponemos a observar hasta dónde podemos perpetuar ese tipo de violencia, nos damos cuenta que sigue súper vigente, Sigue ¿no? vigente. O sea, si nos Y ponemos a reflexionar sobre eso, la mayoría de las hoy en día. instituciones no tiene un traductor a la mano, la mayoría de las instituciones no tiene personal que sea capaz de Totalmente. entender la lengua maya. Y bueno, ese es uno de los ejemplos que podríamos tomar. Yo no quiero para nada matizar lo que acabas de decir. Estoy totalmente de acuerdo en lo dramático que es la discriminación y qué tan vigente sigue. Sin embargo, viéndolo, digamos, desde una visión de Estado, entiendo perfectamente el porqué de las políticas de homogenización lingüística o de idioma en México, ¿no? Tenías el reto de crear un país unificado a partir de un territorio diverso, cultural, lingüística, geográfica, climáticamente. No, yo digo, absolutamente en libertad de estar en desacuerdo, por supuesto. Yo no creo que sean impertinentes los ímpetus nacionales o a fin de cuentas son todas ficciones que se le cuentan a un determinado número de personas que viven en un cierto territorio, pero ficciones con propósito. Ficciones con el propósito, en el caso de la mexicana, de defender esta porción de territorio a gente que podía comunicarse más fácil que a quienes vivían fuera de ese perímetro y que tenían otros intereses, defenderlos precisamente de esos otros intereses extraños. Principalmente ese es uno de los objetivos de una nación, proteger un determinado territorio, hacer un pacto de protección con la gente que lo habita y proponer dinámicas de desarrollo que permitan a las personas ahí vivir mejor. Y en ese ímpetu, sí puedo ver cómo puede a alguien que le toca diseñar la política pública de educación y de desarrollo y de institucionalización de esa nueva nación, buscar que todos hablen una cierta lengua. Pero de ahí a forzar, una, la velocidad con la que eso ocurre, y dos, a que se considere un obstáculo el conocimiento anterior, son dos cosas totalmente distintas. Nueva Zelanda está recorriendo el camino a la inversa, también tuvieron problemas de discriminación terribles, pero ahora prácticamente toda la población blanca e indígena de Nueva Zelanda habla la lengua indígena de ahí como segunda lengua, y quienes no la tienen como lengua nativa y la hablan en un nivel perfecto, digamos, ¿no? Entablan conversaciones viables. Y creo que eso es a lo que debimos haber aspirado en un momento en México. Para nada quiero decir que las instituciones públicas no deban ofrecer las traducciones inmediatas y además todo, que no las tengas que buscar, Claro. pero sí creo que nada más digo, como no dejo de hablar desde el gobierno, ¿no? Y por voluntad también me pasa, ¿no? Y creo que como participante de un gobierno, digo, claro, eso se tiene que garantizar, pero al mismo tiempo tenemos que crear instituciones multiculturales o pluriculturales. Sí, en ese sentido, pues México es un país muy complejo y digo,
hay muchas perspectivas y muchas posturas, ¿no? O sea, incluso hay gente que afirma que el término indígena es una forma de homogeneizar Ah, un país multicultural, claro. ¿no? Porque, pues, aquí tenemos a la cultura maya, pero, pues, hay muchas versiones de la cultura maya. De entrada, dentro de la mayanidad hay mucha diversidad, ¿no? Y en México, pues, sabemos que tiene una cantidad de culturas impresionante con su Más de alimento, 70. con su lengua, con sus prácticas culturales. Entonces sí, pues, es bastante complejo, ¿no? Celebro que, bueno, de unos años para acá haya habido un esfuerzo en recuperar, digamos, estas prácticas culturales y el bagaje cultural, la riqueza cultural de México. Sin embargo, sí creo que tenemos muchos huecos todavía que subsanar. Y estamos hablando de racismo. Ese esfuerzo, ahí voy a ser polémico, no creo que tenga que alejarnos de las prácticas del racismo. Perfectamente una política pública muy bien diseñada para conservar o para rescatar la herencia cultural de los pueblos indígenas, incluso para volver a dar valor a la lengua y volver a practicarla, puede seguir siendo racista. Y yo creo que estamos cayendo en ese riesgo, especialmente cuando se describen estas políticas públicas con un hálito paternalista, cuando vamos a rescatar a esta infancia indígena, esta infancia intelectual indígena, para mostrarles el verdadero camino. Yo creo que si las políticas públicas que buscan dar visibilidad a la herencia cultural indígena, lo cual tiene pertinencia económica también, no solamente en términos de construcción de paz, de viabilidad de la sociedad en sí misma, también económica. Entonces, si las políticas públicas que se diseñan para eso no atienden al mismo tiempo el diseño de una posición institucional que sea impermeable al racismo, vamos a seguir perpetuando el racismo, aunque todos nos volvamos mayablantes, aunque Claro. todos conozcamos la cosmogonía maya. Y eso me parece que también es terrible, ¿no? Y creo que también tiene que ver, yo creo, pues, con la historia misma de la antropología, ¿no? O sea, lo que hoy conocemos como museos, pues, en algún momento fue una casa de curiosidades que no era más que una colección de saqueos. O sea, muchas personas ricas en el mundo se dedicaron a viajar y a extraer A intentar cultura. entender, ¿no? Además, desde Y fuera. la práctica de rescate, por decirlo así, inició justamente, pues, con un concurso internacional de ver qué país tenía, mayor fortaleza cultural nacionalistamente hablando, ¿no? O sea, no respondió precisamente a una reivindicación o a una revaloración de los pueblos mismos, sino que respondió más a cómo puedes competir con otros países desde tu riqueza cultural y la ancestralidad, ¿no? Y bueno, La tuya y la de otros, la de tus pueblos dominados, ¿no? claro, porque bueno, si nos vamos, no hace mucho tiempo, y bueno, que fue el contexto en el cual se inaugura la Torre Eiffel, Ujú. pues que fue una feria de las Universal, culturas sí. y que bueno, hoy se reconoce plenamente que pues era un zoológico humano, ¿no? Que era una exposición de personas a manera de zoológico que sufrieron, que agonizaron en el Eso frío. no debe de pasarle a nuestras políticas culturales de rescate de la Que herencia no debe cultural, de ¿no? pasar. Sin Indígena. embargo, sí tenemos que reconocer que la mayor parte del bagaje responde ahora a lo que plantea la academia, ¿no? Como por ejemplo la lengua maya, que bueno, actualmente yo la verdad es que sí celebro que haya toda una campaña para reaprender la escritura Claro. ahora con estos, nuevos elementos del habla hispana, Ujú. pero que no tenemos que olvidar que, pues, la lengua escrita, pues, sí es propia de la academia, ¿no? Claro, Que se y reinterpretó tiene esas limitaciones. y que se reinterpretó a partir de los Sí. glifos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues, también hay otros tipos de racismo, también estructural, que responden, como lo dices, pues, a un paternalismo que que muchas veces hace dependientes a las localidades, que el racismo va con este planteamiento de necesidades que, bueno, algunos autores hablan como de indefensión aprendida. Ujú. Y bueno, uno de estos Está racismos interesantísimo ese término. que me gusta mencionar es, por ejemplo, el racismo epistemológico, Mm. ¿no? Que muchos años nos planteamos la idea de que los pueblos son carentes y necesitados de muchas cosas. Es que en tu lugar no hay medicina, pero no hay medicina porque no hay un hospital y no hay cajas con pastillas y no hay
porque medicina ha habido Siempre, siempre, desde que ¿no? hay enfermedad. Y venimos negándolo muchísimos años, o sea, fue parte de la negación estructural de la cultura y que, pues, casualmente ahora se retoma, ¿no? A través de la academia, o sea, ese conocimiento no es válido hasta que la academia lo Hasta que no pasa por el valida, proceso ¿no? científico, ¿no? Por de alguna Entonces, manera. plantear que el conocimiento científico es la única manera de obtener conocimiento, pues, también deja fuera o invalida ciertos otros conocimientos que no son obtenidos a través del método La científico, herencia ¿no? maldita del positivismo, de haber, aprendido a legitimar todo únicamente si pasaba la prueba del método científico. Y eso dejó fuera el conocimiento de cocción lenta, que es el que producen las culturas milenarias, que es a través del ensayo y error, de la observación de generaciones y Y del generaciones. conocimiento profundo de la naturaleza, ¿no? O Que sea, se va generando o así, sea, es observación, y no es la observación en tus 2 o 3 meses de doctorado, o de años de doctorado, es investigación generacional, es investigación civilizatoria, y que se va decantando en las culturas, y que no es congruente con los tiempos de laboratorio. Entonces, es una construcción de conocimiento legítimo, pero que no entiende la ciencia, porque los procesos de la ciencia no se expresan en esos términos, ni siquiera cronológicos, que exige el conocimiento cultural. Y creo que eso es uno de los peores tipos de colonialismo, este que acabas de decir, de racismo también, porque lo dejas a un pueblo sin su medicina ancestral o tradicional, pero cuánto de la cultura de ese pueblo, cuánto de la manera de vivir, de la manera de asumir los miedos, de asumir el amor, de asumir la esperanza, la amistad, tiene alguna relación directa o indirecta con cómo se curan, con cómo se llevan, se relacionan con la naturaleza, con qué comen o con qué comemos. Y cuando uno desbarata uno de esos elementos culturales, lo niega absolutamente, lo entierra, no sabe exactamente cuánto más está enterrando de una cultura, y dejas esos espacios oscuros en el alma de la gente que tiene que seguir viviendo sabiéndose de una cultura amenazada, violentada, negada todo el tiempo. Y nada más quiero retomar algo que mencionaste hace rato, pe- que me recordó algo que puede ser un ensayo en el presente para acabar con ese paternalismo, pero haciéndonos cargo de la injusticia estructural en la que se han sometido, o a través de la cual se ha sometido a los pueblos indígenas, y es el FAISPIAM, que es el Fondo de Aportaciones, voy a sonar como comercial de gobierno, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos Indígenas y Afromexicano. Este componente del FAIS, que el FAIS es un fondo grandote, ¿no? El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y se divide antes en 2 componentes, ahora en 3. Para hacer el cuento corto, ahora el 10% de todo este fondo se está yendo directamente a los pueblos indígenas. ¿Qué pueblos indígenas? Los que están en el catálogo. Por supuesto que es cuestionable la metodología, pero bueno, a los pueblos que se reconocen como indígenas y que levantaron la mano y dijeron: aquí somos indígenas. Y el gobierno mexicano lo único que establece es, bueno, tiene que haber una colectividad tomando decisiones sobre ese recurso. ¿Cuál es la colectividad? La asamblea. Es cierto que es la tradición de la asamblea está desaparecida en muchos pueblos que levantaron la mano para llamarse indígenas, y la prueba de ello es que en algunas ocasiones que me tocó estar, la asamblea, para que tomaran decisiones entre el mismo pueblo, terminaba siendo una solicitud de permiso para quienes estábamos mediando en el proceso, ni siquiera mediando, verificando que se llevara a cabo el proceso. Entonces, pero en general, me parece que es un buen ejercicio porque estás poniendo recursos económicos, y los recursos económicos facilitan la realización de una diversidad enorme de actividades a partir de las cuales hay aprendizaje, ¿sí? Pero resulta que me he topado a gente dentro, no voy a decir quién, nada para nada, que me dicen: va a ser una robadera de dinero. Y entonces empiezan a narrar en ellos, es que no están acostumbrados a manejar esas cantidades de dinero. Es que hay mucha cosa, o sea, hay todo narrado como en externo, refiriéndose a los pueblos indígenas, pero como niños chiquitos. Entonces, creo que sí requerimos rediseñar nuestra propia aproximación al fenómeno, entendiéndonos como parte de nuestra parte de responsabilidad en la construcción de este problema del racismo, y 2, también nivelando el piso, como es en esto de la provisión de recursos económicos, y dejando que las cosas ocurran. O sea, hay que quitar los obstáculos, hay que se relacionan con el racismo, y no tener que controlarlo todo. Si se desperdicia recurso, si hay aprendizajes que no teníamos previstos, si surgen problemas que no habíamos identificado,
La sociedad tiene que redefinirse con unos principios que le pongan un hasta aquí al racismo y que pase lo que tenga que pasar. No sé qué opinas tú. Sí, y bueno, también tiene que ver con la reapropiación de la cultura, ¿no? Porque, bueno, hace algunos años justamente el INEGI tuvo, pues, esta preocupación de saber cómo preguntar a alguien si se consideraba una persona indígena, ¿no? Porque, bueno, aquí, por ejemplo, en Campeche, pues, hay muchas personas mayablantes, pero si tú les preguntas si son personas indígenas, te contestan que no. Y bueno, eso responde también a una justa reacción de decir, claro, o sea, tengo 500 años muriendo por ser indígena, ¿no? Tengo 500 años siendo Siendo pobre por ser discriminado, indígena, siendo como lo pobre, dice o la sea, tengo todo este tiempo, asociando males en mis sociedades, en mis comunidades, en mi cultura, y pues llega un punto en que hay una negativa, ¿no? Asociada a este olvido obligado, ¿no? Ujú. Entonces, muchas veces eso es un cuestionamiento y es una problemática asociada a la aplicación de estos recursos, por ejemplo, ¿no? De quiénes se consideran y quiénes no se consideran, con base en qué. Y bueno, sí es muy romántico pensar, en el rescate o en la perpetuación de las culturas, pero, pues, también no podemos olvidar que muchas prácticas culturales están negadas o están desencontradas con muchas prácticas religiosas que están permeadas en las comunidades, ¿no? Y que bueno, ese es un tema que podríamos llevarnos otro de estos capítulos, platicando sobre eso, pero que sí hay muchas problemáticas asociadas en la conservación de la cultura, sobre todo porque hay un racismo interiorizado, o sea, hay una necesidad válida, surgida de la implementación del olvido violento, de dejar de ser, ¿no? Sí. O sea, desde las propias ¿Pero crees de que ya está abierta esa vorágine? Digo, hablando de vorágine, o de o de este vacío que se abre, un hoyo negro y que ya no se puede detener. Ahorita que dices esto de las prácticas religiosas, yo tuve una polémica con un sacerdote, ni siquiera fue directamente con el sacerdote, fue a través de una tercera persona, pero me entero que prohibieron una práctica, religiosa, sincrética, de sincretismo, de los pueblos que vinieron de Guatemala a habitar el territorio campechano, que subían una vez al año, hacían sacrificio de animales, que los cuales se comían, o sea, no eran animales desperdiciados, y había una fiesta en donde había alcohol, un alcohol, según me cuentan, porque hice preguntas, con moderación, como es una fiesta, ¿no? Y una fiesta ritual. una fiesta ritual que unía al pueblo, que hacía reflexionar al pueblo en los términos en los que esa comunidad aprendió a reflexionar y aprendió a celebrar y aprendió a dar inicio a ciertos ciclos de su calendario ritual y económico que tiene que ver con su trabajo en el campo. Y el sacerdote los prohíbe porque dice que eso es satánico. Y entonces no solo los prohíbe, sino entonces empieza a regar entre las vecinas que las que siguen yendo, pues son satánicas, ¿no? O sea, están mal. Y entonces empieza a haber un nuevo factor de discriminación. Y yo me enojé porque le digo, es que ya echaste a andar una dinámica que no vamos a poder revertir, porque eso también sería paternalismo, pero que tienen que hacerse cargo ustedes, le digo, o sea, le quise decir al sacerdote, de los peligros que derivan de una decisión como esta. Pero luego también yo entro en la reflexión de, es la comunidad misma trazándose sus propios caminos, ¿no? Siempre y cuando no haya una institución que diga, si no eres católico, no tienes acceso a los programas sociales, si no eres católico, no puedes tener tierra, si no eres católico, no puedes, o no le haces caso a sacerdote, perdón, no puedes tener entrada a la escuela, entonces ya es la sociedad misma tomando sus propias decisiones. Es que también es aprender a levantar la mano ante el ímpetu de querer intervenir en todo, creo que es un poco también de lo que tenemos que hacer quienes nos comprometemos con la lucha contra el racismo. Señalar el peligro, pero, pero permitir que sean las comunidades las que toman sus decisiones. E insisto, en este camino va a haber, no es una línea recta trazada hacia la utopía. No sabemos hacia dónde, pero creo que es inmensamente peor el riesgo de seguir con el paternalismo, insistiendo en dar respuestas a preguntas que no se nos hicieron, sobre realidades de pueblos que no somos, ¿no? Claro, y bueno, yo como para, apuntar al cierre de esta charla, sí me gustaría, reiterar que un factor para la conservación de la cultura, por lo menos en un lugar como este, es la naturaleza, ¿no? Mm. O sea, es una cultura que está
íntimamente relacionada a los elementos naturales y que las problemáticas de devastación natural, las problemáticas que tienen que ver con cambio climático, con uso de suelo, con extinción de especies, creo que impactan directamente a las culturas como la cultura maya, ¿no? O sea, si no hay bosques, si no hay ríos, si no hay jaguar, pues no hay nada de la cultura que refiera a estos elementos naturales, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes factores que aparentemente o que en algún momento no se ven visiblemente relevantes para la conservación de la cultura, para mí creo que es la naturaleza y creo que es un factor para retomar muchos de los conocimientos culturales que se han venido perdiendo también asociados a prácticas Claro. urbanas dentro de las localidades, ¿no? Es un gran orientador la naturaleza, yo creo para todos los temas. Ya alargamos esta conversación un poquito, estamos pensando entre si va a ser 20 o 30 minutos, pero bueno, será lo que tenga que ser ya pronto, ya pronto. Pero sí creo que es un gran orientador sobre todos los temas trascendentales de la humanidad Y bueno, natural. podríamos hablar de las abejas en ese sentido, que bueno, creo que es Dan muchas un lecciones. gran tema, sí, porque bueno, trabajar con abejas, pues es trabajar con los ciclos naturales, con la luna, con los ciclos De de manera lluvia, evidente, ¿no? conocer las plantas, pero no nada más conocerlas, reconocerlas, sino saber sus propiedades, saber muchas cosas que tienen que ver también con los alimentos. O sea, yo creo que esa es la riqueza del conocimiento cultural relacionado con la naturaleza, ¿no? Que muchos de estos conocimientos actualmente, bueno, por ejemplo, recientemente que se reconoció la milpa maya como un sistema agrícola de patrimonio de Sí. interés mundial, pues justamente tiene que ver con esto, ¿no? O sea, se reconoce como un sistema resiliente, se reconoce como un sistema que tiene que ver con seguridad alimentaria, pero que al final de cuentas no es otra cosa que un profundo conocimiento de la naturaleza, ¿no? Y de la relación Eh, del humano con la naturaleza. y de la relación del humano con la naturaleza, que bueno, recientemente se reconoce con este nuevo concepto de la bioculturalidad, Sí. pero creo que sí es un factor determinante, un podría ser un primer paso para la reapropiación cultural, que creo que es uno de los mayores retos que se tendría en este tema de la conservación de la cultura y la Que discriminación. es una muy buena divergencia esta que acabamos de tener hacia la conservación de la cultura, pero insistir, el racismo como fenómeno va mucho más allá de solo la negación de la cultura o la discriminación de la cultura, de una determinada cultura en favor de la hegemónica, pero es su expresión más visible, ¿no? El aplastar las culturas que han estado en un territorio colonizado, que estuvieron antes, con el pretexto de justificar la dominación. Es una nada más de las expresiones de ese racismo. También otra aclaración hacia el final ya de esta primera charla, es que el racismo como fenómeno que justifica la discriminación es absolutamente impertinente, condenable, no debería de existir, pero además en término apunta a nada, porque no existen las razas dentro del género humano. La divergencia en genética entre las personas de color, las asiáticas, las personas de África, las personas de América, las personas nativas europeas, es mínima, entonces no justifica el hablar de razas. Entonces, para empezar, las razas no existen entre las y los humanos, de entrada, ¿no? Pero se ha negado el término en su raíz científica, pero se sigue utilizando para describir un fenómeno que es en realidad discriminación por razones diversas, y una de las más terribles en una nación que es evidentemente diversa étnicamente, es decir, hay muchas culturas, muchas etnias, que es un término más adecuado para describir las diferencias, incluso de apariencia física. Esta nación que tiene tanta diversidad y que su riqueza y su fama ante el mundo se debe en gran medida a esta diversidad, que sea al mismo tiempo esa diversidad el factor de discriminación, pues evidentemente es algo que tenemos que ponernos a reflexionar, a platicar todo el tiempo y asumir compromisos para poder seguir combatiendo este fenómeno. A mí me gustaría dejar, eh, una una reflexión personal para cualquier persona que pueda ver esta cápsula, este podcast,
y bueno, reconocer nuestros propios microrracismos, ¿no? O sea, qué prácticas en nuestro cotidiano hacemos nosotros, ¿no? Porque decir: "No, pues es que yo no soy racista", sería negar el problema, ¿no? Porque al final de cuentas vivimos en un racismo estructural y en la medida en que lo podamos reconocer en nuestras propias cotidianidades, creo que va a ser un paso adelante en la erradicación, ¿no? Entonces, Totalmente. pues les invito a comentar con algún microrracismo Ah, me encanta. interiorizado y, y cotidiano para la autorreflexión. Me encanta el reto que nos acabas de lanzar, Ruth. Y nada más algo muy brevemente, una advertencia, no una advertencia, una invitación a quienes decidan participar en los comentarios. No juzguemos. Yo asumo que estás invitándonos a expresarnos libremente para reflexionar sobre los pequeños microrracismos que podemos estar cometiendo todos los días. Y creo que un ejercicio realmente positivo es que dejemos que todos se expresen y sin juzgar lo que dicen las personas que decidan participar. Ruth, me encanta platicar contigo siempre, pero seguramente que a todos los que nos escuchan querrán saber más de ti. ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, pueden encontrarme en Instagram como Abeja Guardiana o Escuela de Abejas Guardianas y en Facebook como Abeja Guardiana Institutriz, Ruth Brians. Y bueno, para cerrar solamente, o sumado a la invitación de Ruth, revisen las estadísticas de la discriminación relacionadas con el racismo en México. Hay incluso mediciones de cómo a partir de tu color de piel se puede predecirse cuál va a ser tu salario promedio durante tu vida, tu posibilidad de acceder a puestos de dirección o a altos puestos de la política. Estamos cambiando ese país, pero hoy todavía es una realidad esta pigmentocracia que es relacionada con el racismo. Revísenlo porque ese racismo lo sufrimos muchas personas y no digo que se convoque a una guerra violenta, pero sí a una batalla profunda y comprometida por parte de todas las personas que aspiran a la justicia, no solo de quienes padecen la discriminación, también de quienes la perpetúan. Así que esto nos convoca a todos los que soñamos con un México más justo.